Empecemos a revisar las primeras preguntas de variables. Entonces aquí vemos la primera pregunta. Con respecto a la anemia, ¿qué tipo de variable se considera? ¿No? Entonces aquí nos están preguntando qué tipo de variable es, aquí dice tipo de variable es esta anemia, ¿no? Recordar, ¿no? Rápidamente, si de repente alguna vez lo han leído, tipos de variables, ¿no? Tipos de variables, podemos clasificarlo de dos tipos, ¿no? Variables cualitativas y variables cuantitativas. Cuantitativas. Las variables cualitativas también son llamadas también cualitativas o categóricas. O categóricas, ¿no? O categóricas. Y categóricas. Y las cuantitativas también se le conoce como o numéricas. O numéricas. O numéricas. ¿Ya? Las variables, así se clasifican las variables. Las variables cualitativas son aquellas variables que los valores se expresan en palabras, ¿no? En palabras, de manera sencilla. Los valores. En cambio, los valores de una variable cuantitativa o numérica se representan con números. ¿Ya? Eso es lo que deben recordar. Ahora, si es que tenemos ¿qué variable tenemos? Anemia. ¿Qué valores puede tener la variable anemia, no? Anemia. Anemia puede tomar dos valores, ¿no? Si el sujeto tiene anemia, si tiene anemia o no tiene anemia. Por lo tanto, ¿qué variable es esta? Es una variable cualitativa. Entonces aquí la respuesta es la E, variable cualitativa. Es sencillo. Veamos esta pregunta que vino en un examen del ENAM extraordinario hace poco, uno de los últimos exámenes, que dice lo siguiente, ¿no? En un diseño de investigación experimental, la variable dependiente es aquella que, o sea, ¿qué es una variable dependiente? ¿No? Entonces aquí nos están preguntando describir qué es esta variable dependiente. Entonces, aquí tenemos otra clasificación de variables. Aquí tenemos una clasificación en la cual tenemos variable independiente y variable dependiente. Entonces, tenemos la variable independiente, la variable independiente, pendiente, y la variable dependiente. Y la variable dependiente. Dependiente. Entonces tengo la variable independiente y dependiente. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos tipos de variables, esta clasificación? Sí, la diferencia o la definición de cada una es la siguiente. La variable independiente es aquella variable que asuma el rol de causa. Asuma el rol de causa. Y la variable dependiente es el que asume el rol de efecto. Ya, entonces la variable independiente es el que va a generar el cambio, o va a ser la intervención, o va a ser el factor de riesgo que va a generar la modificación de la variable dependiente, ¿no? Entonces, en un estudio observacional, por ejemplo, la variable independiente serían los factores. Factor de riesgo. Esa sería la variable independiente, los factores de riesgo. Mientras que la variable dependiente sería la enfermedad. Por ejemplo, ¿no? Diabetes mellitus. Factores de riesgo, antecedentes familiares, podría ser obesidad, quizás, sedentarismo, ya. Esos serían los factores de riesgo, esas serían las variables independientes. Y la variable dependiente, ¿cuál sería? La diabetes mellitus. Eso en estudios observacionales. Pero en estudios experimentales, la variable independiente es el medicamento o la intervención que vamos a dar al paciente. Generalmente en estudios experimentales la variable independiente es el medicamento, ¿no? Recuerdan, los estudios experimentales en medicina por excelencia son los ensayos clínicos aleatorios, ¿no? Entonces, tenemos el medicamento. ¿Y cuál sería la variable independiente? Sería los cambios que espero, ¿sí o no? Los efectos, los cambios que espero, ¿no? Los cambios en el sujeto. Por ejemplo, un paciente tiene fiebre, le doy un medicamento que espero
que disminuye la temperatura, ¿sí o no? Si está con una fiebre, una temperatura de 39 grados, le doy un medicamento, un antipirético, lo que espero es que baje la temperatura, ¿no? Entonces, el medicamento fue la causa, el efecto fue reducir la temperatura. Aquí nos dicen, en un diseño de investigación experimental, la variable dependiente consiste en, ¿cuál sería aquí la respuesta? Por ejemplo, veamos esta alternativa, la A, que es manipulada con el fin de producir efectos en la otra variable. Esta, la A, esa es una definición exacta de una variable independiente. Esta es variable independiente. Pero no están preguntando cuál es la variable independiente, están preguntando la variable dependiente, o sea, la consecuencia, el efecto. Y eso nos indica la D. Es aquella en el cual se observan los cambios, los efectos que queremos mostrar con la investigación que quieren realizar. ¿Ya?